Vamos a comenzar con lo que ha ocurrido con el gobierno de Estados Unidos porque ofreció una recompensa millonaria por los 3 líderes del Tren de Aragua. Han reconocido que esta organización criminal ya se extendió por toda nuestra región. Vamos a darle la primera nota. El gobierno de Joe Biden reconoció que el Tren de Aragua ha expandido su red delictiva por toda Sudamérica y ahora alcanza a Centroamérica y Estados Unidos. Esa preocupación llevó a que Estados Unidos ofreciera una recompensa de $12 millones por información que conduzca a sus 3 cabecillas principales. Una organización delictiva transnacional que contribuye al miedo y desconcierto y es un obstáculo para la población de Colombia y de nuestra región. Con esta carta, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la recompensa de $5 millones por alias Niño Guerrero, el principal cabecilla, $4 millones por alias Johan Petrica y $3 millones por alias Giovanni. Mientras tanto, el hermano de Niño Guerrero fue extraditado desde España a Venezuela, también integrante de esta organización dedicada al tráfico de personas, homicidios, extorsiones, minería ilegal y narcotráfico. Lo estamos debilitando, donde la inteligencia nos diga y nos hable de su presencia por información que la comunidad nos ha suministrado, que ha sido de vital importancia. La policía actúa con la fiscalía. El gobierno norteamericano también incluyó al Tren de Aragua en la lista Clinton. Así es una situación sumamente interesante y ver cómo Estados Unidos está trabajando de una manera más activa para detener el avance del Tren de Aragua. Y esto a raíz de un asesinato que cometió esta organización criminal en Georgia, en Estados Unidos, en febrero de este año. El FBI está investigando este proceso, está vinculado al accionar del Tren de Aragua y el que los hayan declarado como una organización criminal transnacional involucra ya un radio de acción mayor para las autoridades en Estados Unidos. Lógicamente esto involucra no solamente la captura, probablemente la extradición, llevar a estos delincuentes a Estados Unidos y contemplar penas muchísimo más duras, ¿no? Incluso cadena perpetua, pena de muerte dependiendo del estado donde hayan cometido el delito. En este caso ocurrió en Georgia, entonces estamos hablando de penas mucho más duras y sería interesante ver, esta es una especie de acuerdo, ya un tema de cooperación entre Estados Unidos y Colombia y ver también cómo se articula eso con otros países. Hay que tener en cuenta que hace un mes fue capturado Larry Changa, un miembro también del Tren de Aragua, un delincuente sumamente peligroso en Colombia, pero que estaba pedido en más de 100 países y va a ser extraditado a Chile, porque en Chile también había cometido asesinatos, dirigía temas de extorsión, de secuestro de personas y una serie de delitos. Entonces es interesante ver cómo se articula el tema de justicia en cooperación con varios países justamente para hacerle frente a una organización criminal que está en Estados Unidos, en Centroamérica y en toda nuestra región. Una organización criminal además que de pronto desde el gobierno venezolano quieren minimizar o prácticamente negar. De pronto el Tren de Aragua no existe, de pronto es una ficción construida por otros gobiernos con alguna intención que no explican, pero es claro que tienen tentáculos en distintos países y el hecho de que haya llegado a Estados Unidos también es una de las cosas por las que han tenido nuevos controles mucho más estrictos de cara a los beneficios que tenían algunos migrantes que lograban ingresar a Estados Unidos. Así es un tema sumamente complejo también para el cambio de una ley migratoria en Estados Unidos. Ahora que en noviembre hay un cambio de gobierno, hay una nueva elección presidencial, pues es un tema muy interesante de ver cómo esto puede influir en la modificación de la ley migratoria, en especial por el avance de Donald Trump frente a la situación de Joe Biden, que parece ir perdiendo terreno cada día, ¿no? Y ese es el tema al final del día, ¿no? El Tren de Aragua sabemos que se ha instalado en distintos países, en aquellos donde la migración ha sido mucho más intensa y donde han encontrado permeabilidad en las propias organizaciones criminales locales que no han terminado siendo, por más ilógico que suene, el hecho de que no hayas tenido delincuencia organizada nacional es lo que ha generado que estos criminales puedan entrar. Que no ha pasado en el caso de Ecuador, por ejemplo, donde tenían ya pugnas muy grandes con bandas muy organizadas y con mucho dinero también. Así es, pero esto lamentablemente, en el caso de Ecuador, por ejemplo, terminó exacerbando la guerra que ya había entre organizaciones criminales por el control de los puertos. Veíamos esta semana también una nota de cómo habían avanzado en la principal ciudad minera de Ecuador, o sea, tomando extorsiones, no solamente en la actividad minera, sino en los negocios paralelos, no sé, las personas que trabajan en restaurantes, en diferentes
diferentes negocios para los mineros. Todos son extorsionados por organizaciones, no precisamente del Tren de Aragua, sino por organizaciones ecuatorianas que están en guerra entre ellos y también en guerra con el Tren de Aragua para no dejarlos entrar. Entonces es una situación compleja. En el caso de Chile, por ejemplo, donde han encontrado prácticamente un terreno vacío, o sea, todas las condiciones para que puedan avanzar y se han apoderado de diferentes negocios, y nuestro país no es la excepción.